Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Lo primero, esto parece un hecho consumado. La Asamblea recién presenta la demanda de inconstitucionalidad, pero parecería que ya la ley va a estar vigente. Muy buenos días, Milton, Verónica. Un saludo a toda la audiencia de Sucesos a esta hora. Efectivamente, lo que al día de hoy acontece es que la ley está vigente. Se van a iniciar los procesos para adaptar los porcentajes a la readecuación o, digámoslo así, proporcionalización de los impuestos en función de la gama de vehículos. Esto eventualmente a través de un reglamento que para las próximas horas saldrá. Pero lo más importante es que, y es el corazón de la norma, la UAFE debe empezar inmediatamente a conversar, como lo han hecho público pues, secretario jurídico de la presidencia, el mismo director encargado, las conversaciones con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, pero principalmente con el Consejo de la Judicatura, para determinar qué jueces van a tener la competencia para ratificar o no las medidas administrativas autónomas de congelamiento de activos. Ahora, ¿cómo se debe empezar ya la aplicación de la ley para que el lavado de activos sea realmente castigado en el Ecuador, para que el lavado de activos sea el tentáculo cortado del financiamiento de las mafias? Bien, en paralelo a la ley que trae principalmente estas medidas administrativas que fueron recomendación del Gafilat en el último examen del año 2022, es muy importante que no solo la UAFE, sino organismos de control como las superintendencias de compañías, valores y seguros, bancos, economía popular y solidaria, y los otros actores que supervigilan la marcha económica y que además son sujetos, ¿sí?, que coadyuvan al sistema de lavado de activos junto a la UAFE, inicien o remocen sus controles, que generen inspecciones de oficio, ahí donde consideren, de acuerdo a los indicios que ha generado el grupo o el bloque de seguridad, que pudiera existir vinculaciones con estructuras de delincuencia organizada, con terrorismo, buscar a estas personas jurídicas en el marco de sus competencias o aquellas instituciones financieras que pudieran haber obviado filtros y empezar a levantar información. Mientras más información yo tenga, ¿sí?, el segundo paso será ponerla a disposición de la UAFE de una manera efectiva. Algunos expertos, con acierto, indican que la UAFE, a la par que prepara estas instituciones de control en el levantamiento de información, debe generar respuestas tecnológicas, softwares, personal dedicado a arquear esta información y con este mapa bastante claro, proceder cuando tenga sospechas suficientes con las medidas administrativas para empezar a cortar este flujo a la economía. No será una labor fácil, no es una labor de pasado mañana, pero sí es algo que se puede iniciar y en este tramo empezar a cortar, a exprimir, a secar a estas organizaciones, porque se lo digo, Milton, contrario al posicionamiento en el debate, y Verónica, la ley tiene como alma las medidas administrativas autónomas, el fortalecimiento de la UAFE en la capacidad de cortar, así sea provisionalmente, los recursos. El impuesto, el tema del cambio a las sociedades deportivas, que si usted se da cuenta es una forma también de construir esta base de datos de la que hablamos. El mismo hecho de la dirección otra vez de la UAFE a manos de una persona designada por el presidente mantiene este enfoque en función de la política pública ante el lavado de acción directa, en lugar de hacerlo engorroso y someterlo a un trato político. Todas estas cosas, obviamente con gestión ejecutiva, tienen que amalgamarse, pero estas medidas que eran la esencia son un plus, son un aditamento para atacar el lavado de activos. Ya las tenía Perú, ya las tiene México, y oponerse por el fondo a esta norma, usted comprenderá, y creo yo que por ahí vino toda la disputa en asamblea, era imposible, al menos en las medidas, aun si hubieran querido desplumar la ley y quitar lo anterior. Ahora, ya que mencioné el tema de los clubes deportivos, esa conversión en sociedades anónimas para regular la actividad económica de los equipos deportivos. ¿No había una regulación de la actividad económica de los equipos? ¿Es necesario ponerles el SA para que así sea? ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la diferencia con lo que ha pasado? Bien, en primer lugar pasan a estar bajo el control, si es que se acojan a esta modalidad jurídica, de las superintendencias de compañías, valores y seguros.
¿Qué significa esto? Automáticamente tienen que llevar la contabilidad, como lo lleva cualquier sociedad anónima, y esta contabilidad, como usted comprenderá, Milton, tiene respaldos contables en libros, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pues, ¿no? Va a ser muy difícil hoy, si yo sostengo que tuve una taquilla de tanto, ¿sí? Al menos que no haya quedado asentada en libros, al menos para cotejarla, si es que de repente me dice, oiga, dice que, voy a poner un ejemplo absurdo, pues Milton, las cifras pues no nos van a acompañar, ¿verdad? Hizo $70.000 en taquilla, pero si usted toma las imágenes de ese día en el encuentro, se da cuenta pues que los espectadores no llegaron pues ni a $15.000 en taquilla. Entonces, Ujú. eso va a levantar de una u otra manera las alarmas para ir a ver esta contabilidad y llevarla en regla. También aportes de privados por el amor que pueden tener a un equipo, no, en función de pagar salarios, de lograr contrataciones. Vamos a ver de dónde provienen esos fondos y esos fondos tendrán que ser declarados. Entonces, si se da cuenta, el solo hecho de levantar la información pone el primer cascabel sobre el gato, porque le permite a la UAF entonces tener información de antes y después sobre lo que se declara oficialmente y lo que ocurre y tomar sus conclusiones sobre si tiene o no base suficiente de sospecha de que ahí ese dinero probablemente se trata de un intento de incorporación a la economía lícita de capitales ilícitos. El sistema de lavado de activos, Milton, para que la ciudadanía nos entienda, se compone de la información proveída por los sujetos obligados a declarar y por la información que en cotejamiento pueden levantar los organismos de control. Otras agencias estatales como el SRI, como la SENAE, tienen además filtros económicos que permiten ir contrastando esta información. Entonces, la idea es que todos puedan cruzar esta información. De eso se trata un sistema de lavado de activos a los ojos de las recomendaciones del GAFI, ¿sí? Y en función de aquello visibilizar en nuestra economía. Ciertamente, el tráfico ilícito, digámoslo así, o el manejo ilícito de fondos. Ciertamente, Milton, Verónica, hay que ser muy claros en una cosa, ¿no? Esto sería interesante que venga acompañado de políticas públicas, ¿sí? Que empiecen a limitar el uso del efectivo en el país, que ya de hecho es bastante riguroso, por lo menos a nivel de instituciones financieras. Pero deberíamos empezar a hacer esto en transacciones comerciales, de pronto ver el agro, ver otras industrias que pudieran, por giro, como ellos lo dicen, pues tener generalmente mucho efectivo, porque el efectivo al final del día es la moneda de cambio, digámoslo así, de las economías ilícitas. Pero para yo poder llegar a ese punto, incluso, primero necesito tener bien mapeada y saneada mi economía formal, la que se maneja por sistema bancario y la que aparentemente tiene actividades lícitas. Y para hacerlo, necesito controles. Uno de ellos, someterlos a la contabilidad y el control de la superintendencia de compañías, por ejemplo, a los equipos de fútbol. 8:34. Estamos hablando con Nino Casanero, abogado penalista, sobre la ley antilavado. Doctor Casanelo, buenos días. Yo quisiera preguntarle sobre el tema más polémico quizás de esta ley, es el tema de la compra y venta de vehículos usados y este impuesto que fija esta ley, porque hay quienes, los asambleístas de oposición al menos, tildaban a esta ley de recaudatoria. ¿En qué medida esto puede luchar contra el lavado de activos? ¿Usted lo ve beneficioso o es más bien otro impuesto más que se crea a la compra y venta de vehículos usados? ¿Cómo está, Verónica? Mire, en lo personal, sí, yo siempre lo sostuve. Pudieron haber extirpado el impuesto si querían, porque al final del día ya estaba vigente con una tasa única para todos los vehículos. Al final del día, en la práctica, lo que ocurrió fue una regulación del impuesto ya existente, haciéndolo más barato para una gama de carros de baja e intermedia, que es la que usa la mayoría de la ciudadanía, y encareciéndola para vehículos de lujo. ¿Qué vehículos de lujo? Los que se utilizan principalmente para dos cosas. Uno, como mecanismo que guarda valor o que incorpora valor en la economía. Si usted se compra un vehículo de lujo a un precio, digámoslo, de vehículo usado, usted le está ganando un dinero. Eso es un sueño para el lavado. Pero segundo, y esto es muy importante porque lo vivimos en el día a día, estimados Milton, Verónica, los vehículos de alta gama, por caballaje, por motor, por cilindraje, como lo querramos ver, generalmente son los vehículos que aguantan blindaje grado 3, los blindajes especiales que justamente a veces buscan estas organizaciones en función de mantener la seguridad en las luchas territoriales y por seguridad que generan. Le pregunto a usted, ¿es lógico o no que al generar un desincentivo, un mecanismo que grava la compra de este tipo de vehículos, estoy golpeando o no uno de los costos fijos de estas organizaciones? La respuesta es sí, pero aún si lo hubieran querido extraer, y ahí viene la gran discusión sobre el desbarajuste legislativo que se generó,
Lo hubieran discutido pues en los dos debates y hubieran dicho, consideramos que es un gravamen innecesario, se mantiene la tasa actual, tampoco nos parecen los equipos de fútbol, se mantiene lo que hemos dicho sobre el director de la UAFE, lo que quisieran. Yo pregunto a la ciudadanía, y esto es lo que a mí me ha enervado desde el inicio mismo este tratamiento y ha sido pública mi indignación. ¿Por qué las medidas autónomas? ¿O la realidad es que el impuesto fue una excusa para no entrar a discutir las medidas autónomas, que se los digo, Milton, Verónica, toda la ciudadanía, ya habían sido bateadas, uso este término beisbolístico, bateadas de la anterior reforma de julio del 2024, pese a que a Sobanca, a veces tan criticada las instituciones financieras, se los digo yo con humildad intelectual, sin ningún tipo de compromiso con esta organización, ya, crítico a esta organización en muchos casos, pero ellos mismos les dijeron, creemos que estas medidas son las necesarias porque nosotros como bancos lo que generalmente hacemos es que ante una alerta generada por ustedes nos toca ver cómo cortamos el vínculo comercial con ese cliente. O sea, ahora al menos ustedes tendrán una medida por la cual nosotros nos quedamos tranquilos porque ustedes habrán inmovilizado esos activos y ya no nos compete a nosotros. Vamos a revisar los casos en los que estructuras de delincuencia organizada, Cártel del Pacífico, Cártel de Sinaloa, por ejemplo, en México, han tenido congelamientos de fondos de personas vinculadas a la organización en negocios aparentemente legítimos. Que no es la solución absoluta al problema. Estamos de acuerdo, hemos hablado hoy de muchas cosas que faltan, pero no tenerla en una realidad de seguridad tan preocupante como la que tiene el Ecuador, sabiendo que ese es el flujo sanguíneo de las estructuras de delincuencia organizada, del terrorismo. Perdóneme, pero lo que se ve no se pregunta, decía por ahí un cantante, ¿sí? Bueno, Ahora, doctor, el tema es, las reglas están claras con esta ley, por lo menos más claras, como usted dice, es peor no tenerlas. Eh, Requiere la UAFE ser más fuerte, pero el siguiente paso es el judicial, el procesamiento judicial de todos los involucrados en los casos de lavado de activos, que ha terminado con muy pocas, poquísimas, casi nada de sentencias de este tema. Entonces, el compromiso de la justicia o la regulación a la justicia o el fortalecimiento de penas, yo qué sé, también es parte del complemento importante para ese tema. Desde luego. Y ahí hagamos una digresión, salgamos por un momento de la ley. Si se cumplen los controles de los entes de supervisión, de las superintendencias principalmente, del Servicio de Rentas Internas, y ellos mandan con la información que tienen a cotejar los registros bancarios, hacen inspecciones in situ, al menos en los casos más graves. Esa sola labor de inspección, Milton, Verónica, construye la imputación. Porque aquí voy a ser muy claro, el lavado de activos es un delito que tiene delitos precedentes. Donde hay lavado de activos puede haber defraudación tributaria, tráfico ilícito de sustancias, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, peculado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si los órganos, Contraloría, Servicio de Rentas Internas, SENAE, Superintendencia de Compañía, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que necesitan, sí, personal, tecnología y recursos, y en ese sentido pueden conversar con el gobierno nacional para que se los provea. Si ellos nos dan la radiografía y van in situ, incluso con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la policía si temen por su integridad, y levantan la información, los registros contables, los libros, las transacciones, la sustancia económica de los giros comerciales, esa sola labor de inspección que va a reposar en sus instituciones va a ser el condumio pues de las investigaciones fiscales. Y no le va a pasar como le pasa ahora a Milton, a la UAFE y a la Fiscalía, que le llega el registro de operaciones inusuales y lo único que hace es utilizar ese registro de operaciones inusuales de la UAFE, no necesariamente cotejado con otras fuentes, para llevar a juicio. Y ahí sí, sin perjuicio de que falta mucha capacitación, a pesar de que hay buenos fiscales y jueces especializados en este tema, puede ser que otras personas son incapaces de ver esa conexión contable, ¿sí? Porque además dicen, solo tengo una prueba, que es el mismo registro que me hace la UAFE más lo que la Fiscalía recibe en versiones, pero no tengo inspecciones de campo, no sé si hay contabilidad o no, no tengo al menos una declaración, un acto administrativo que diga que tal compañía se negó a entregar contabilidad. Si yo complemento la labor de control con la acción de Fiscalía, créame, las sentencias van a llegar robustecidas y va a ser evidente aquellos casos en que la corrupción trate de torcer esas sentencias. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a negar que si se pretende procesar lavado de activos con un registro de operaciones inusuales y a los 10 minutos el imputado dice, oiga, lo que pasa es que usted me está contabilizando, por ejemplo, pasa mucho,
cada transacción que yo hago entre mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros en el mismo banco y usted me está duplicando los valores como si mi patrimonio se hubiera disparado al doble durante un año, pues claro que usted está viendo mal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si resulta ser que una compañía que ha declarado en la Superintendencia de Compañías $800 de capital con 5 personas con aparente vinculación a GDOs, de repente se establece con un cotejamiento en el registro de la propiedad, por ejemplo, o en el catastro municipal, que tiene bienes inmuebles valorados en $500,000, pues sin asentar en balance de la superintendencia? Démonos cuenta, estamos usando registro de la propiedad, catastro municipal, balance de la superintendencia de compañías y registros del servicio de rentas internas. 4 fuentes distintas para cotejar si es real o no ese incremento patrimonial. ¿Cómo podría Fiscalía y Judicatura actuar y lograr las sentencias que anhelamos, Milton, si los órganos de control no rinden o no toman su papel? La época de las superintendencias formales que se encargan del papeleo, de los certificados, de las sesiones de acciones se terminó. En la sociedad de los riesgos, las superintendencias son actores que mantienen limpia la economía, Milton. Y si ellos no cumplen con ese rol, difícilmente las otras organizaciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, UAFE, va a lograr algo. Bien, doctor. Claro está el tema. Entonces, el balance de esta ley es positivo. Reglas un poco más claras y reglas establecidas para la lucha contra el lavado, el blanqueo de dinero en el Ecuador. Nino Casanelo, abogado penalista, gracias por acompañarnos. Buen día. Milton, Verónica, los saludo, una feliz Navidad, un feliz año, igual a la audiencia, a las Igualmente. órdenes. Para ustedes. Gracias.